femicidio desde el punto de vista sociológico, psicológico, y en este pedacito de mañana de lo que vamos a estar trabajando un poco el tema es desde el punto de vista social y psicológico. Cuando estamos hablando de femicidio tenemos que estar hablando de un fenómeno muy complejo y una definición que ha existido y que se ha generado a partir de ahí pioneras en estas temáticas como Diana Roussel a inicios de la década de los 90, cuando comenzó a percatarse y empezó a interesarse por grupos de mujeres que eran, maltratadas y que llegaban al extremo de la violencia, al punto que le provocaban la muerte a estas mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de femicidio, estamos hablando del extremo de la violencia y a la muerte específicamente por violencia, o sea, muerte violenta hacia las mujeres. Está muy relacionado con la misoginia, que es un término utilizado precisamente para destacar la aversión a las mujeres o específicamente en la desconfianza extrema hacia las mujeres. Cuando hablamos de femicidio tenemos que hablar de un continuo donde existe en todos los antecedentes de las mujeres que han sido víctimas por muertes violentas de una historia de violencia extrema, o sea, violencia extrema desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, sexual, económico, y como bien tú decías esta mañana, prácticamente se ha convertido como si fuera en una moda, pero realmente esto tiene que ver mucho también con la impunidad que ha existido con relación a lo que muchos hombres y en estos momentos también muchas mujeres hacen contra las mismas mujeres. Tenemos que destacar que las mujeres que llegan a ser víctimas de muerte por violencia son mujeres que en la historia de vida tienen historias de trastornos de estrés postraumático muchas veces no diagnosticados, historias de depresión muchas veces no diagnosticados y sobre todo la depresión subclínica, que la depresión subclínica es una depresión que se denomina así porque es una depresión que se enmascara detrás de los rasgos de personalidad de una mujer, por ejemplo, en este caso, y vemos una mujer, por ejemplo, que va a su trabajo, que estudia, que se ríe, que trata de cumplir con todas las obligaciones que tiene desde el punto de vista social, sin embargo tiene una depresión bastante marcada. Y cuando comienzas a profundizar existe daño de la autoestima desde que es pequeña, con muchas veces tienen antecedentes de bullying, desde la infancia, en la adolescencia, nunca se ha trabajado sobre esto. Hijas de familias, por ejemplo, donde generalmente lo que han llevado alrededor de ellas han sido críticas, hipercríticas y poco tiempo de calidad con ellas, y llega un momento que caen en manos de una persona que desde el punto de vista psicológico la mayoría de los agresores tienen una psicopatía. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del término de psicopatía, no podemos verlo literalmente, como en muchas ocasiones se interpreta la psicopatía. Cuando se habla de psicopatía, muchas personas consideran que es la persona que viola en serie o que mata en serie, y debemos destacar que desde el punto de vista psicológico la psicopatía es un tipo de funcionamiento psíquico. O sea, un tipo de funcionamiento psíquico nos referimos a que son personas que tienen una manera de funcionar psíquicamente diferentes a otras, pero que dentro del fenómeno de la psicopatía existen muchos tipos de trastornos de personalidad. En este caso estábamos hablando que el femicidio, las personas que generalmente llegan a ocasionar la muerte a una mujer por violencia son personas que son extremadamente desconfiadas, que tienen una baja tolerancia a las frustraciones extremas. Cuando las cosas no salen como esperan, se descompensan y lo que tengan que hacer por tratar de dañar a la mujer que tienen al lado lo hacen, y muchas de estas mujeres callan durante mucho tiempo lo que le está sucediendo. Entonces llega un momento que mientras más la mujer soporta, estuvimos hablando en otra ocasión de un mecanismo psicopatológico que es el de indefensión aprendida, que es por el que pasan muchas mujeres que sufren de violencia o del síndrome de la mujer maltratada, que indefensión aprendida es que la mujer aprende a no defenderse. Este individuo la maltrata tanto psicológicamente que llega un momento que la puede maltratar económicamente, físicamente, la priva de la mayoría de las cosas que para ella pueden ser importantes, como los amigos, como el vestir, como las prendas. Las obligan, por ejemplo, a hacerse cirugías estéticas aún en contra de su voluntad. Las violan en cualquier momento del día, sin importar si ellas
desean o no desean, y muchas veces estas mujeres aprenden a no defenderse. ¿Por qué? Porque este individuo, además de maltratarla físicamente, las maltrata psicológicamente y cada día le destruye más la imagen que ellos tienen de ellos mismos, le hacen creer que nadie va a creer en ella, que nadie le va a creer. Y si tienen hijos, muchas veces es peor, porque muchas veces le comunican a ellas que quién se va a interesar por ella si ella tiene hijos, que todo el que llegue lo va a llegar, por ejemplo, para aprovecharse de ella, para ultrajarla, y que solamente él, por ejemplo, que es quien ha decidido amarla, es quien va a estar con ella. ¿Qué se puede hacer en este caso, doctor? En este caso, una de las sugerencias importantes es transmitirles a las mujeres que ningún hombre tiene derecho a maltratarlas y ninguna mujer tiene derecho a maltratar a otra mujer. Estamos hablando de que tenemos que ser capaces de identificar, o sea, en este caso las mujeres, ser capaces de identificar cuando nos estamos sintiendo tristes, cuando tenemos, por ejemplo, daño en la autoestima, cuando generalmente pensamos que somos menos inteligentes que otras, cuando pensamos que nuestra belleza corporal física es menos que las demás, piensan que no son merecedoras de determinadas cosas. Ahí hay que estar pensando que hay un daño de la autoestima. A veces hay mujeres que crecen durante toda una vida pensando que no merecen muchas cosas, o que no merecen las cosas que son elementales para vivir, y por supuesto llega un individuo que también tiene afectaciones importantes desde el punto de vista psicológico. Ahí estamos hablando de psicopatía, pero hay trastornos afectivos bipolares en hombres que lo llevan a ser también maltratadores, y hay trastornos afectivos bipolares en hombres que tienen además asociado una psicopatía o un pensamiento, un funcionamiento psíquico de tipo psicopático que lleva a esta situación. Existen algunas literaturas que intentan un poco desglosar o diferenciar el término femicidio a feminicidio, y otras literaturas le dan el mismo valor. Por ejemplo, Diana Roussel, cuando habla de feminicidio, se refiere a algún tipo de conducta donde hay una violencia extrema que no lleva a la mujer a la muerte, pero sí la daña en su integridad grandemente, ¿no? Y la daña grandemente, ¿por qué? Porque hay mujeres hoy que la vemos, por ejemplo, que se están haciendo cirugías estéticas, modificándose todo su cuerpo, no porque realmente ellas tienen deseo de someterse a una cirugía, sino porque piensan que sometiendo esas cirugías, entonces van a lograr que la persona que está al lado de ella no se vaya. ¿En qué momento la persona que está sufriendo todo esto debe de intervenir, debe de poner un alto, los familiares deben de intervenir? ¿En qué momento? Desde el punto de vista personal, la mujer que observe que generalmente la vida de ella, cómo la está llevando más para complacer en todos los aspectos a la persona que está al lado, a su esposo o a su novio, debemos buscar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque todas las personas, independientemente de que queramos complacer a otras, tenemos que ser capaces de tener una autonomía, de tener una valía, de poder decidir sobre nosotros mismos qué debemos hacer o qué queremos hacer. Pero a veces la vida de muchas mujeres depende totalmente de lo que el hombre decida. Y en este caso, cuando se empieza a identificar esto, deben buscar ayuda. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos refiriendo a que existe un daño a la autoestima importante, y además, cuando ya una mujer le permite a un hombre o a la pareja que está al lado algún tipo de violencia desde el punto de vista psicológico, cuando hay una persona que por lo general las personas, los hombres que están al lado de estas mujeres son personas extremadamente controladoras, limitadoras, que constantemente la están acosando o por teléfono, o se le aparece en el trabajo, o le crean un clima de desconfianza extremo donde le deterioran la imagen y con palabras obscenas le hacen creer que no son ni siquiera, las tratan como si fueran animales. Y estas mujeres toleran esto, deben darse cuenta que necesitan una ayuda. Presentado el problema, doctor, en este momento, la ayuda es para las dos, para la pareja. Debe ser para la pareja de primera instancia, porque en muchas ocasiones estas mujeres no quieren abandonar sus parejas. Entonces, de primera instancia, el especialista generalmente tiene un contacto con las dos, y sobre todo para ubicarse en qué es lo que quieren hacer en su relación. Siempre que se va a trabajar psicoterapia de pareja, debemos tener en cuenta por qué viene la pareja. Hay parejas, por ejemplo, que acuden a la consulta porque quieren hacer ajustes en las relaciones y que la relación mejore. Hay otras parejas donde ya la relación está muy dañada y quieren restaurar totalmente esta relación,
y hay otras parejas que acuden a la consulta para saber la mejor manera que tienen de separarse, porque no quieren que la relación se separe con contiendas, con problemas, porque existen hijos también por el medio o por todo el tiempo que han llevado juntos, y teniendo en cuenta que han habido momentos que han valido la pena, quieren separarse haciéndose el menor daño posible. Entonces ya después que uno observa esto en la pareja, ahí empieza a delimitar si vas a trabajar solo con la mujer o solo con el hombre, y además si esta mujer está siendo víctima de una violencia extrema que no lo puede percibir, y aquí en este caso ya trabajaríamos con la idea de que ella pueda llegar a determinar qué es lo que es mejor para ella. Desde el punto de vista psicológico, lo que hacemos es tratar de que la persona tome conciencia del daño que se está provocando ella misma al aceptar este tipo de hombre a su lado. Se trabaja autoestima, se trabaja valores, se trabaja autoconocimiento, se trabaja proyecto de vida, y cuando empezamos a trabajar todo esto, lo que buscamos es fortalecer la psiquis de la mujer, trabajar con el hombre también muchas veces delante de ella para hacer notar y hacer evidente que la condición en la que este hombre se encuentra y si es viable que continúe la relación o no. Hecho todo esto, si ya no hay solución, lo más probable es una separación. Lo más probable es una separación. No siempre los resultados son los que uno espera. A veces en psicología, en psiquiatría, debemos dar lugar a que el tiempo pase. ¿Por qué? Porque uno como terapeuta no puede decidir por ellas, pero uno como terapeuta se le brinda herramientas para que ellos puedan tomar decisiones, y a veces en el momento en que llegan, desgraciadamente no toman la decisión adecuada a pesar de ya tener mucho tiempo sometida a estas situaciones, y llega un momento que si Dios le ayuda y todas las cosas salen bien, puede salir ilesa de esta situación. Pero doctor, pero hay un momento en que llega a separarse y todo, pero hay personas que tienen el problema tan serio de parte del agresor, de que después de 1 año, 2 años termina cometiendo el acto de femicidio. Así es. Fabricio, el tema aquí está en que en muchas ocasiones, cuando estuvimos hablando del ciclo del síndrome de mujer maltratada, estuvimos viendo que pasa por diferentes etapas, y la fase de luna de miel, por ejemplo, ellos son especialistas en esto, en tratar de demostrar, por ejemplo, que la adoran, que la aman, hacen actos para volver a reconquistarla. Después aparece un periodo donde empieza el periodo de tensión, con todas las limitaciones, con todo el control, a culpabilizar a las mujeres, y generalmente cuando ya llegan a este espacio extremo, ellos incluso a veces enmascaran lo que van a hacer y empiezan de nuevo en la fase de luna de miel a reconquistar a la mujer, y llega un momento que la mujer llega a pensar que sin él no puede vivir, que ningún hombre la va a tratar como ella, y esto es en lo que uno tiene que trabajar. Quiero hacer una observación, y es que ya desde edades tempranas se está dando esto se está dando en adolescentes, se está dando en adolescentes de 12, 13 años, con novios, con conocidos, y muchas veces el femicidio no se genera solamente por la pareja que está al lado, como novio o como esposo, se genera también por conocidos. Estamos hablando de chicas o mujeres que no son parejas esencialmente, pero sí son conocidos, y a partir, por ejemplo, de algo que conocen de ellos en secreto, o de intimidad, o algo que hicieron quizás en una fiesta donde estuvieron expuestas a determinadas conductas con deterioro de la imagen, comienzan a maltratarla psicológicamente a través del chantaje, y muchas veces esto le provoca un femicidio. Pero este femicidio también te das cuenta cuando empiezas a profundizar que existen antecedentes de bullying, de acoso, incluso en la misma adolescencia, donde llega un momento que la chica encuentra que no tiene lugar donde estar. Si va a un parque, siente que está siendo recriminado, que está siendo censurado, que está siendo burlado. Si llega al colegio es lo mismo. Si está en el seno familiar, los padres también la agreden porque la critican sin buscar específicamente cuál es la problemática que tiene. Y hay algo importante, Fabricio. Hoy tenemos un problema grave con las familias, ¿no? Los padres en muchas ocasiones ven hijas o hijos que tienen, por ejemplo, conductas que no son las que a ellos les agradan, porque a veces pueden ser groseros, o a veces pueden estar muy irritables, y pretenden utilizar los mismos estilos educativos que se utilizaban en tiempos anteriores. Y es importante destacar que en tiempos diferentes las estrategias de llegar a los hijos
tiene que ser diferente. No estamos hablando aquí de permitir, no estamos aquí hablando de complacer, cuando no se debe complacer, pero las estrategias tienen que ser diferentes porque el grupo social al que hoy están expuestos los adolescentes, las adolescentes, las mujeres, los centros laborales hoy difieren en mucho con relación a 40 años atrás. Entonces, cuando esto no sucede en las familias y cuando los padres quieren que las cosas sean literalmente como ellos consideran, sin tener en cuenta la opinión del adolescente, escuchar al adolescente, saber qué necesidad de sentido tienen los adolescentes, de primera instancia parece que todo está bien porque el padre, que llega un momento que controla y limita la relación de este adolescente con diferentes grupos de ahí mismo del colegio, de amistades, inmediatamente parece que todo se soluciona. Piensa que ya solucionó. Pero detrás de esto, lo que va a hacer este adolescente es callar. Generalmente no confían en los padres. Las situaciones más complejas generalmente lo conversan con los amigos o con desconocidos antes que con la misma familia, y queremos llamar a la reflexión a esto, de que puedan buscar ayuda especializada en estos temas. Tenemos que tener bien claro siempre que tener la educación de los hijos no implica específicamente tener control de nosotros como adultos sin tener en cuenta las necesidades sentidas de ellos. Tenemos que tener en cuenta que debemos escuchar, saber cómo piensan, llegar a descender a la etapa de vida que están viviendo para poder generar estrategias que estén en función de que el día de mañana no puedan ser víctimas de un femicidio.